Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, vamos a seguir insistiendo en un tema que hemos desarrollado, que es la democratización de la justicia. Para eso hoy tenemos una visita especial. Hoy nos acompaña el diputado nacional Luis Cigoña, que es presidente de la Comisión de Legislación Nacional, de Legislación General de la Cámara de Diputados. Doctor Cigoña, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, por favor. Yo debería haberlo presentado como me parece que le gusta que lo presenten a usted. Abogado, matancero y peronista. Sí, señor. Así que, de la matanza. Bueno, muy bien. Doctor, nosotros hemos seguido en varios programas las iniciativas gubernamentales, desde sus inicios, de democratización de la justicia. Se han discutido en otros programas los contenidos, qué significado tenían esta propuesta gubernamental. También hemos estado atentos sobre las reuniones del Grupo de Justicia Legítima, sus posturas, etc. Pero hemos llegado a un punto donde este proyecto, que se entiende estratégico, propiciado por el Poder Ejecutivo, ha tomado carnadura porque todas estas ideas de democratización de la justicia se vieron plasmadas en proyectos legislativos. Como suele pasar, la gente le va perdiéndole la pista de cómo van las cosas y quisiéramos aprovecharlo, su visita con nosotros, en una función docente, que nos explique comunitariamente el significado y el estado de estas cuestiones. Yo hice un listado provisorio que a lo mejor usted me lo podrá corregir. Se ha discutido legislativamente la regulación de las medidas cautelares, la creación de las cámaras de casación en lo civil comercial, en lo contencioso administrativo, en lo previsional laboral. Se ha discutido la reforma del Consejo de la Magistratura, del acceso directo a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado. Se ha discutido sobre la necesidad de la publicación de todas las acordadas y resoluciones que se dicten, tanto sea de la Corte Suprema y de otros tribunales. Se ha discutido la administración de los recursos en manos del Consejo de la Magistratura y se ha discutido las formas de ingreso al Poder Judicial. Esto tiene tratamiento legislativo diverso. Algunas todavía no están aprobadas, pero este es más o menos el universo de propuestas legislativas que van en consonancia con el proyecto y la aspiración de democratizar la justicia en Argentina. ¿Es así esto? Es así. Bueno, regulación de las medidas cautelares. ¿Usted me permite decir Sí. algo de orden general? Por supuesto. Es decir, este proceso empieza cuando Néstor Kirchner limpia la Corte Suprema, que tenía un origen menemista, aquella famosa Corte menemista, La mayoría automática. De la mayoría automática. Ahí empieza el proceso. El siguiente paso fue cuando le toca al entonces presidente Kirchner, designar 4 miembros de la Corte, en reemplazo de los que habían renunciado, y el presidente Kirchner, el presidente de la República, cualquiera fuera, tenía y sigue teniendo facultades discrecionales para la designación de los miembros de la Corte. No así para lo de los jueces camaristas e inferiores, porque ahí está la reforma del 94 impone la presencia del Consejo de la Magistratura. Pero para la Corte, las facultades del presidente siguen siendo las discrecionales de la Constitución Histórica de 1853. El presidente Kirchner, por su propia voluntad, se autolimita en esa facultad que tenía y hace todo un proceso de consultas públicas, publicación de antecedentes y recepción de adhesiones y críticas respecto de los candidatos propuestos. Y es entonces que designa 4 nuevos integrantes de la Corte, que no hay disidencia alguna hoy día en la Argentina, en ningún sector político al que usted consulte respecto del respeto con respecto a esta Corte y particularmente a los nuevos integrantes, su honorabilidad, su sapiencia jurídica, su independencia de criterio, etc. Segundo importante paso. Y de ahora, con estos 6 proyectos de ley, de los cuales 5 ya son ley y 1 vuelve a diputado por una cuestión de una pequeña reforma que se hizo en el Senado, esto es un paso de enorme importancia y trascendental. Y efectivamente tiende
a la democratización de la justicia, porque la justicia está integrada por hombres, mujeres y hombres, digo hombres en sentido genérico, y es una estructura endogámica. ¿Qué significa para que entienda la gente? Sí. Los jueces, fiscales, defensores, son seres humanos. Entonces, si tienen que designar a alguien, ¿a quién designan? Al amigo, al primo, al cuñado, al del otro juzgado que a su vez le designa al de él y lo que fuere. No es nada aberrante, es una la llamada familia judicial. La familia judicial. Entonces, esto es así desde que existe nuestra justicia y creemos que ha llegado el momento de ponerle coto. ¿Por qué? Porque Juancito Pérez, que es uno de por ahí, que no tiene un primo, un amigo, lo que fuera en la justicia, a lo mejor le interesa entrar a trabajar. Estamos hablando del ingreso, a los cargos más bajos. Porque para lo demás hay toda una estructura de designaciones. Entonces lo que se propone una de estas leyes es que haya un concurso, tengan que someterse a exámenes, y una vez que han dado el examen, todos los aprobados se sortea entre ellos. Y entonces ingresan desde ordenanza el empleado de mesa de entrada, que después hará su carrera judicial conforme su esfuerzo, su mérito, su capacidad. Nos parece importante y digno de ser acompañado un proyecto de esta naturaleza. Este es uno de los proyectos. Sería el que enfoca al ingreso al Poder Judicial. Perdón, no quiero alterar su orden. Pero el orden mío es aleatorio. ¿Cuál es la importancia que usted le da a esto? Es interesante. En estos, yo menciono primero los tres que me parece a mí que merecen ningún reparo o muy menores reparos. Uno es por ejemplo. El otro es el de la obligatoriedad de publicar las declaraciones juradas. Hoy en día hay una ley que obliga a los jueces a hacerlo. En la práctica... Las declaraciones juradas patrimoniales. Patrimoniales. Claro. Intente usted saber cuál es la declaración del juez Pérez y no, es imposible. ¿Y en los otros poderes del Estado? También existen. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Cámara, en las dos cámaras, presentamos nuestras declaraciones juradas. Lo que hace esta ley nueva es uniformar la obligación para los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, para todos el mismo mecanismo, para todos el mismo contenido, el mismo formulario, para todos el mismo lugar donde deben ir a parar las declaraciones, para todos la total libertad de acceso a esa información para cualquier ciudadano que le interese conocerlo. Con esta reforma, cualquier ciudadano puede conocer la declaración jurada patrimonial de un legislador, de un juez, de un fiscal. Esto honestamente no se puede discutir. Por supuesto. ¿Quién puede decir que no está de acuerdo? Bueno, podrá objetar que el organismo tal es el que... Bueno, cuestiones de detalle, pero no el fondo de la cuestión. El último de los no objetables, según mi juicio, es el de también la obligatoriedad de publicar las sentencias de la Corte y de las cámaras, y también por Internet, y de también prestar información respecto del estado y desarrollo de los juicios, salvo juicios que tengan que ver con algún tema muy reservado a la intimidad del individuo, que no sea susceptible de ser discutido públicamente. Pero en la generalidad de los juicios no, se discuten temas económicos. O sea, en términos prácticos esto significaría que cualquier ciudadano ingrese y dice, bueno, ¿qué cosas, qué está por tratar la Corte? ¿Qué tiene el tratamiento? ¿Qué ha decidido en tal y en tribunales inferiores también? La ley habla de la Corte y las cámaras. Y las cámaras. La obligatoriedad de hacerlo. Ojo que en la estructura judicial hoy día hay el sistema como para poder acceder al desarrollo de los juicios. Yo veo a los abogados que incluso en lugar de tener que ir necesariamente a tribunales para ver el expediente, muchas veces ingresan por Internet y ven qué pasó, si hubo, qué le han respondido a tal o cual papel. Pero esto es una obligación que se establece para la Corte y las cámaras. Y ahí terminamos con este tercero, los tres que a mi juicio son totalmente inobjetables desde cualquier punto de vista. Sí, porque muchas veces se ha criticado u observado, por ejemplo, la Corte que usted bien, digamos, destaca como una Corte indiscutible, también se le ha dicho de que hay muchos asuntos que todavía la Corte tiene acumulados y que no los ha resuelto. Bueno, esto implicaría también transparentar esto, ¿no? Tal cual, pero eso tiene que ver, y me da usted pie para vincular una cosa con otra,
Esto tiene que ver con uno de los 3 proyectos restantes, que es el de creación de las cámaras de casación. Sí. Una pregunta popular. ¿Qué es una cámara de casación? Bueno, hoy día solo existe una cámara de casación en materia penal. ¿Y por qué? Porque estos juicios penales son, las sentencias son dictadas por tribunales colegiados que no tienen cámara por encima de ellos, precisamente por su carácter colegiado. Entonces, como se entiende que tiene que haber una instancia superior, aunque el tribunal sea colegiado, se creó una cámara de casación ante la cual puede recurrir aquel que no se conforma con el fallo del Las tribunal cámaras de de primera casación son instancia. cámaras de apelación. Pero claro, pero son diferentes de las cámaras, por decirlo, ordinarias de apelación. Tienen una función distinta. La casación sería, entre otras cosas, por ejemplo, la unificación de la jurisprudencia. No es posible que para un delito determinado se interprete, en el caso de Juan, que corresponden tantos años, y en el caso de Pedro tantos otros. Es decir, puede haber diferencias por las circunstancias de hecho, pero respecto de la interpretación de la norma general tiene que haber un criterio unívoco, y este es el papel que cumple esa Cámara de Casación. Ahora, ¿por qué se crean con esta ley las cámaras que usted mencionó recién, en materia civil y comercial, contencioso administrativo, previsional y laboral? Cuando allí hay primera instancia, apelación, segunda instancia y después la Corte. Pues por lo siguiente, la Corte Argentina recibe una cantidad de alrededor de 10.000 causas anuales. Usted se imagina que 7 personas, así no durmieran nunca, les es absolutamente imposible conocer el contenido de 10.000 causas. ¿Qué ocurre en la práctica? La mayor parte de esas causas se despachan con un sello que la rechazan in limine por decir que no está comprometido el derecho federal, etcétera, etcétera. Con lo cual, la instancia de la extraordinaria de la Corte es una instancia, diría en general, virtual, porque lo único que ocurre es que se demora el resultado final y nada más. Esto es injusto para los que tienen necesidad de pleitear. La Corte norteamericana no llega a tratar 100 causas por año. Yo no digo que la nuestra, con este sistema que ahora explicamos brevemente, vaya a reducir a 100, pero a lo mejor de 10.000 reduce a 2.000 o una cosa por el estilo. Bien. Entonces, ahora vamos a una pequeña pausa y nos explica cómo va a ser el procedimiento con las nuevas leyes. Bueno, seguimos conversando con el diputado Luis Cigoña, que lo estamos utilizando como docente. Es decir, que nos explique en forma sencilla y popular el alcance de las medidas legislativas que tratan el proyecto gubernamental de democratización de la justicia. Seguimos. ¿Cómo es entonces las cámaras de casación? Son cámaras que van a estar por encima de las cámaras de apelación, en las distintas especialidades que mencionamos recién. Entonces, el juicio se desarrolla en primera instancia, tiene un resultado determinado, apela uno, los dos, lo que fuera, y van a parar a la Cámara de Apelaciones. Hoy día, si está comprometido, si hay caso federal, si está comprometido un artículo de la Constitución o algún derecho subjetivo, lo que fuera, se puede ir hasta a la Corte Suprema. Y se produce esa sobrecarga de la Corte y ese atascamiento que hay. La idea, veremos después el resultado en la práctica con las cámaras de casación, es que por encima de la Cámara de Apelaciones haya este otro tribunal. En consecuencia, el justiciable va a tener un fallo de primera instancia. Supongamos, le dice blanco. Otro de la Cámara dice blanco otra vez. Va a casación, vuelve a decir blanco. Es probable que el señor diga, bueno, es blanco. Y entonces desista de ir a la Corte. No le está vedado hacerlo. Mantiene es decir, no hay ninguna restricción a los derechos de todas las personas.
las garantías individuales siguen vigentes, todas las instancias judiciales siguen vigentes. Lo que se hace es crear esa instancia superior, una interfaz intermedia, claro. antes de la Corte, y en la creencia de que es probable que esto contribuya a evitar que tanta cantidad de juicios vayan a parar a la Corte. No sé si es suficientemente claro, está clarísimo, pero ese clarísimo. es el significado, el sentido de la norma. Después está el tema de las cautelares. Cautelares. ¿Cuánto se discutió eso? Las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas provisorias, urgentes, que se pueden solicitar en cualquier juicio. El juicio demora mucho tiempo hasta que al final el juez dice, tiene razón Juan, tiene razón Pedro, lo que fuere. Y puede haber circunstancias que no admitan esa demora a la espera del final, porque si no, a lo mejor cuando llega la sentencia, el derecho de la persona ha quedado vulnerado y no hay forma de repararlo. Entonces, para eso existen las llamadas medidas cautelares, que son medidas provisorias. Ahora, resulta que en la Argentina... Vamos a dar un ejemplo popular de lo que sería una medida cautelar. Ponga cualquier ejemplo. Cualquiera. Una persona reclama una atención médica a una prepaga y lo que fuere. La prepaga dice que no corresponde, se entabla un pleito, la persona tiene en juego su salud, no puede esperar a que dentro de un año la justicia diga tiene razón, entonces pide la cautelar, es probable que el juez ordene a la prepaga que realice tal o cual tratamiento a la espera. Un hecho provisorio, pero para cumplir con la salud de las personas. Por ejemplo. Claro, es un ejemplo, está bien. Puede haber sigamos adelante. Otras circunstancias que uno pueda imaginar. Acá estamos hablando de medidas cautelares contra el Estado. A eso se refiere esta ley. Contra el Estado. Las medidas cautelares pueden ser también contra particulares, pero la regulación es relativa al Estado. ¿Por qué esto? Porque al Estado hay que defenderlo. Un diputado converso, que había sido compañero nuestro, dijo en el recinto, comparó al Estado con el dios Moloch, omnicomprensivo, avasallador. No hay tal cosa. Estoy hablando del Estado democrático. Del Estado que vivimos nosotros, del Estado civilizado. Que por supuesto que ha habido estados en el pasado, y algunos hay todavía por ahí con esas características. No es el caso nuestro. Claro. El Estado el Estado representa el interés de todos. La plata que tiene el Estado y que le cuesta pagar esto y aquello es la plata de todos nosotros. Y cuando la tiene que utilizar para pagar algo que ordene un juez y lo que fuere, la está sacando de otros destinos que a lo mejor merecen mayor atención que ese juez ha entendido. El Estado es por sí lento en sus reacciones. Tiene una estructura burocrática, no necesariamente en el sentido peyorativo de la palabra, pero aún en la mejor estructura burocrática, la evolución del tratamiento de los temas es necesariamente lento, pasa por una autoridad, por otra y lo que fuere, y entonces al Estado hay que preservarlo. Doy ejemplos concretos que así la gente va a entender. Sí. El caso de la ley de medios. Ley de medios, exactamente. El Grupo Clarín había interpuesto una medida cautelar, y la medida cautelar el juez la mantuvo 3 años. ¿Dónde está la provisoriedad? ¿Dónde está la urgencia? 3 años hasta que al final la Cámara dictó la sentencia que declaró lo que declaró respecto de un artículo de esa ley. El diario La Nación viene debiéndole al Estado impuestos protegido por una medida cautelar desde hace 10 años. Tendría que caérsele la cara de vergüenza al juez o Cámara en cuyas manos está ese juicio. ¿Cómo va a mantener una cautelar 10 años? Bueno, de esto se trata. Hay que poner coto a estas barbaridades. El ejemplo de cuando, ¿se acuerda? En la época del Corralito, la oposición lo pone de ejemplo en contra de nuestro proyecto, diciendo que si no hubieran existido las cautelares, la gente no hubiera podido proteger su derecho. Yo digo al revés. En ese momento hubo señores que presentaban el pedido de la cautelar a lo mejor en un juzgado a 1000 kilómetros de distancia de su domicilio. Hubo muchos negocios. Y el canalla del juez de los 1000 kilómetros ordenó centenares o miles de cautelares
que era un ostensible negocio en el peor sentido de la palabra, para que entienda la gente. En el noreste, ¿no? Por ejemplo. Bueno, era un viva la pepa. Sí, sí. Entonces no es posible admitir esto. Por eso el proyecto establece que cuando la medida cautelar es contra el Estado, se establece para su vigencia un periodo de 6 meses que puede ser prolongado por 6 meses más en casos extraordinarios que así lo requieran. Pero en Y este después, caso sí. hubo una apreciación, una propuesta del CELS que fue muy escuchada y muy atendida, ¿no? Sí. ¿En qué consistió esta aporte del CELS que luego fue tomado? En el texto originario había un artículo que hacía excepción a este límite, a dos cosas: al límite en el temporario y a la obligatoriedad que establece la ley de que antes de decretar la medida cautelar el juez tiene que correrle traslado a la autoridad estatal para que diga, señor, el interés que se afectaría del Estado es tal cual, que dé sus razones de por qué no habría que conceder la cautelar. Claro. Hoy día la cautelar se concede inaudita aparte, sin correrle traslado a la otra parte. Cuando se entera el Estado, ya está. Bueno, el proyecto establece que primero hay que correrle traslado. En el proyecto originario se establecía que no corría esta obligación, ni tampoco la limitación temporal, cuando estaba en juego la salud, la vida, la salud o derechos alimentarios. El CES objetó que era una expresión restrictiva, el concepto de vida. El subsecretario de Justicia en la reunión de comisiones en el Senado contestó muy bien que tomaban el sentido de vida en un sentido sumamente amplio, invocando la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero el Berbisky, que fue el que habló en nombre de alguno más habló también, siguieron insistiendo, y entonces no hay perjuicio en aclarar, por más que uno entienda que ya está claro, se aclaró más que suficientemente. Entonces ahora hace excepción a las limitaciones los casos en que está en juego comprometida la vida digna en los términos de la Convención. ¿Y qué es la vida digna? No es solamente la preservación de la vida, es una vida con casa digna, claro, con educación, con atención de la salud, etcétera, etcétera. Es un concepto sumamente amplio. También cuando está en juego la salud, también cuando está en juego temas alimentarios y también cuando están en juego temas ambientales. En todos esos casos no hay límite temporario a la cautelar. Bien. Y tampoco hay que correr traslado previo al Estado. Y en otra parte, en que también se establecen que no se pueden dictar cautelares afectando intereses sustanciales del Estado y demás, se temió que ahí pudiera haber algún tipo de limitación a derechos laborales, como el derecho de huelga o el derecho del reclamo. Bueno, se hizo también una aclaración en el proyecto que finalmente se ha convertido en ley, donde hacen excepción a esas limitaciones todas aquellas cuestiones donde esté en juego temas laborales, respecto de las cuales se aplican las leyes laborales. No sé si es esto claro. Perfecto, queda clarísimo, clarísimo. Y nos queda el tema, no sé si tenemos tiempo. Tenemos tiempo. El tema de la reforma del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, pero lo interrumpo. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Magistratura? Es una institución extraña a nuestra tradición constitucional. Nuestra Constitución histórica del año 53, al igual que la norteamericana, faculta al Ejecutivo Nacional para designar a todos los jueces, desde la Corte para abajo a todos los jueces, y establecía el mecanismo de juicio político para la remoción de todos los jueces, incluso los de la Corte. Juicio político, se hace la denuncia, se hacía y se sigue haciendo en los casos que corresponden. La denuncia ante la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados analiza el tema, si lo considera viable, acusa, y ante el Senado es juez. El Senado dice, se remueve al juez o no se remueve al juez. Ese es el esquema histórico que se mantiene para los jueces de la Corte, presidente de la República, ministro del Poder Ejecutivo. Se mantiene. En el año 94, cuando se reúne la Convención Constituyente, Menem buscaba su reelección, que era lo único que le importaba, y el doctor Alfonsín, con gran habilidad, entonces negoció e introdujo dos variantes en nuestra Constitución histórica. Una, el Consejo de la Magistratura, que ahora digo qué es, y la otra, el tercer senador por cada provincia para la minoría. Claro. Como ellos tienen, digamos, una historia de minorías,
permítame la ironía, entonces encontraron ese modo de ingresar al Senado. Y el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es una institución propia del constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, más bien de los regímenes parlamentarios. Y es una institución que se crea para intermediar entre las autoridades políticas para la designación y remoción de jueces. Es decir, que no es discrecional para la autoridad política, sino que primero tiene que haber una intervención de este Consejo que califica, examina a los candidatos, forma ternas y finalmente esto es lo que el Ejecutivo elige sí o no para mandar al Senado buscando su acuerdo. El sistema fue tomado particularmente del derecho español, italiano y francés. La Constitución establece quiénes son, qué estamentos tienen que estar representados, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los abogados, los jueces y el Poder Ejecutivo y los académicos. No dice qué número ni cómo se elige. No dice el número. No lo dice la Constitución. No hubo acuerdo ni respecto del número en la Constituyente, ni respecto del mecanismo, y se lo derivó a la legislación. Se dictó una primera ley que estableció un número determinado, un mecanismo de elección y demás, y en el 2006, yo ya estaba en la Cámara, la propia actual presidenta de la República presentó un proyecto modificando la estructura del Consejo de la Magistratura. Redujimos en aquel momento el número de integrantes. Nos pareció que era mejor, que era una cosa más conveniente. ¿Cuánto es el número actual? Con honradez, 13 miembros, el número actual. El número actual. ¿Qué pasó en la práctica? Porque nosotros no somos inmunes a la experiencia, a Dios gracias. Defendimos el proyecto en el 2006, nos parecía mejor. Bueno, en la práctica ha quedado demostrado que esa estructura no funciona adecuadamente. Hay una traba y en consecuencia no hay forma de hacer las designaciones, las propuestas, mejor dicho, o de llevar adelante el tema de las destituciones. En consecuencia, el Ejecutivo envía este proyecto que eleva a 19. El número de miembros. Esa es una modificación sustancial. Se mantiene, por supuesto, las representaciones, quiénes son los que deben estar representados, porque está en la Constitución, y se modifica el método para la designación de 3 categorías de consejeros: jueces, abogados y académicos. Y ahí viene la elección por voto popular. La elección por voto popular. Claro. La Constitución dice que deben ser representantes de esos sectores, no dice cómo se eligen. Claro. Nosotros hemos interpretado que este es un método posible conforme a la Constitución y muy bueno desde el punto de vista de la preservación democrática. Recuerde, estamos hablando de elecciones contemporáneas con las elecciones presidenciales, salvo la primera que sería ahora en la próxima renovación de legisladores, y en las mismas boletas de los candidatos políticos. Se objeta esto desde la oposición y de distintos sectores. Es un tema opinable. Pero no es exótico, porque hay muchos ejemplos internacionales. Claro, de que sucede. En Estados Unidos, en la Argentina hay una elección en la provincia de Chubut de 5 de los miembros que se eligen por elección popular en boleta partidaria. En Estados Unidos hay 11 estados, 9 de los cuales tienen elección en la papeleta partidaria, con el signo del partido. Y otros 3 en que varían porque a veces la elección de los candidatos la hace la convención partidaria o una elección interna, pero después cuando van a la general no llevan la identificación del partido. Pero en 9 la elección es en boleta partidaria. Y en los casos tomados como referencia cuando se hizo la reforma de la Constitución, que digo España, Francia, Italia, quiero decir que en estos casos el Consejo lo preside el presidente de la República, integra el vicepresidente y no se puede llevar adelante
una acusación para la destitución de un juez si no es impulsada por el Ministerio de Justicia. ¿Qué dirían nuestros opositores si hiciéramos una propuesta de esta naturaleza? Claro. Funciona en 3 países europeos, civilizados, etcétera, etcétera. Se nos acabó el tiempo. Bueno, hemos aprovechado intensamente su función docente, doctor, y le agradecemos mucho porque es muy importante traducir medidas de gobierno tan importantes que a veces son intrincadas en la comprensión popular y poder traducirlas comunitariamente como usted lo ha hecho. Lo vamos a aprovechar para otro programa también. Pero ¿tengo un minuto más? Sí. Yo quiero llevar a la convicción del televidente, porque ha habido una campaña, y sigue habiendo una campaña descalificadora, nos han imputado intenciones perversas, consecuencias catastróficas como el fin de la democracia, de la república. Lo voy a decir en lenguaje criollo, son todas macanas. De lo que se trata es, como digo, de regular instituciones, etcétera. Se respeta absolutamente la división de poderes, se respetan las libertades individuales. Todo ciudadano argentino tiene asegurado su derecho y su recurrencia a la justicia en caso de que lo sintiera violentado. Muchas gracias, a Luis. usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.